Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra lección de hoy día para los chicos de cuarto y quinto. Muy bien, vamos a empezar con ¿qué es la historia? Les habla su profesor Mijail Cornejo. Vamos a empezar chicos. ¿Qué es historia? Profesor, historia es el pasado de la humanidad. Sí, también el pasado de la humanidad. Es una ciencia social. Bueno, también, sí, sí, es una ciencia social que estudia el pasado de la humanidad. ¿Qué más hace la historia? ¿Qué es? Profesor que estudia al hombre. ¿La ciencia, la historia estudia al hombre? No, eso es antropología. Entonces, ¿solo estudia el accionar del hombre? Ah, todas las cosas que ha hecho el hombre las estudia. Y esa se llama historia universal, ¿no es cierto? Como conocemos. Concepto de historia, por ejemplo, decimos acá, es la ciencia es una ciencia social que nos permite conocer hechos y acontecimientos en realidad ocurridos a lo largo del tiempo. Tendríamos que aumentarle aquí lo que ha aumentado ahora en la actualidad, por ejemplo, que es para comprender los hechos actuales. ¿Para qué se comprende la historia? ¿Para qué hacemos historia? Para comprender nuestra actualidad. Por ejemplo, la pandemia de ahora, ¿no es cierto? El coronavirus. Ya podemos comprenderla y sabemos que es peligroso y por eso estamos en cuarentena, porque la historia nos ha mostrado que esas cosas se pueden esparcir y que hay muchos errores, ¿no es cierto? Eso es historia, ¿ya? ¿Quién es considerado el padre de la historia? Acá tienes, ¿no es cierto? Grandazo escrito, Heródoto. Heródoto es el padre de la historia. ¿Y qué hizo el profesor Heródoto para ser el padre de la historia? Ah, escribió un libro, 9 libros de la historia, ¿no es cierto? Donde él describe las primeras civilizaciones, él le encantaba viajar, ¿ves? Él viajaba y describía, por ejemplo, llegó a Babilonia, dijo que es la ciudad más hermosa y describió cómo eran los jardines colgantes de Babilonia. Sí, hermoso, hermoso, decía. Llegó a Egipto y en Egipto también dijo, ay, en Egipto están las cosas más bellas, ¿no es cierto? Son las personas más religiosas de todas. Describe las pirámides de Egipto. Y digo, ahora sí dice la frase, todo el mundo le tiene miedo al tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides de Egipto. Muy bien. No se olviden, todas las preguntas pueden quedar acá abajo en los comentarios. Muy bien. ¿Cuándo inicia la historia? Profesor, yo sé cuándo inicia la historia. ¿Cuándo? Ah, cuando inicia la escritura. Es que tú ya estás, ya acá en tu cabecita ya está todito. Tú ya sabes cuándo empieza la historia. Te lo he dicho desde primero de secundaria. La historia inicia cuando aparece la escritura. Hace 3000 a 4000 años antes de Cristo. Y este barrito de acá es una tableta de barro. ¿Te acuerdas? Como de los picapiedra, ¿no es cierto? Ya, esta tableta de barro nos sirve para saber qué dice acá. Profesor, tradúzcalo. No seas abusivo, no va a traducirlo. Entonces, en esta tablita está la escritura más antigua de todas. ¿Cómo se llama? La escritura cuneiforme. ¿Por qué se llama escritura cuneiforme? Porque tiene forma de cuñas y se sigue en tabletas de arcilla. ¿Quiénes fueron los encargados de hacer esa escritura? Los sumerios, de parte de la civilización mesopotámica, ¿no es cierto? Tiene forma de cuñas escritas en tabletas de arcilla hace 4000 o 3000 años antes de Cristo. Recuerda que el tiempo se establece así. Desde el nacimiento de Cristo para atrás se considera antes de Cristo. Y después de Cristo. Como el año cero, ¿no es cierto? El año cero. Muy bien, si la historia, profesor, comienza en ese punto, pero ¿y lo de antes? Lo de antes de que apareciera la escritura, sí había hombre, había su accionar. Mm, Esta división se parece en la división de la historia universal. La historia universal se divide en dos, ¿no es cierto? Mira, claramente, división de la historia universal en prehistoria y historia propiamente dicha. La prehistoria se dividía, obviamente, como tú conoces, en la edad de piedra, ¿no es cierto? El periodo lítico, le dices. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En este proceso los hombres vivían en cavernas, después comienza a descubrir el fuego, a domesticar los animales, ya deja de ser cazador, deja de ser nómade, para volverse a sedentario y la agricultura. En el periodo neolítico vamos a encontrar los primeros pueblos, ¿no es cierto? Las primeras aldeas. Y va a empezar también en la prehistoria la edad de los metales. ¿Cómo se divide la edad de los metales? Cobre, bronce y hierro. Acá tienes a tus amiguitos ahí practicando, mira, en cobre, en bronce, ¿no es cierto? Y en hierro. Es decir, que cada vez va a ser más dura de las armas,
Claro, es mejor la aleación, ¿no es cierto? Esa es la historia universal, ¿ya? La prehistoria. Profesor, y antes de la escritura, ¿ya existía otra escritura? Claro, había una preescritura, ¿no es cierto? Una pseudoescritura. A esto le llamamos protohistoria. ¿Protohistoria? ¿Qué es protohistoria? Ya, tú sabes que la escritura no apareció de la nada, no vino alguien y dijo, oye, voy a hacer la escritura hoy día y ya está mañana. No, fue un proceso, ¿no es cierto? De errores, de formas, muy bien. A este proceso llamamos protohistoria. La primera escritura o tipo de escritura que podemos encontrar es una escritura ideográfica. ¿Cómo que ideográfica, profesor? De una idea, o sea, que te transmite una idea. Por ejemplo, tú ves una calavera en un frasco, ¿te lo tomarías? No, pues profesor, marcan veneno, 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 ¿no es cierto? No la tomas. Para tu compañero. No, no, para nadie. Este es veneno. Ah, sí, sí. ¿Y si tú dibujas un conejito, te transmite algo? No, no, no me transmite nada, pues un dibujo, simple dibujo. Ah, para que sea una ideografía, tiene que transmitirte un mensaje. Entonces dime, los dibujos que hicieron los cavernícolas, los primeros hombres en las paredes de sus cuevas, ¿tendrá algún mensaje? Profesor, son escenas de cacería. Claro, pues tiene un mensaje. Ah, muy bien. Entonces podría considerarse como una escritura ideográfica. Una preescritura. Una pseudoescritura. La palabra pseudo quiere decir casi. Casi escritura. ¿Te das cuenta? Ya voy entendiendo. Ya todos llamamos protohistoria. Muy bien. Ahora vámonos a lo que conoces como la historia propiamente dicha. Mira, la edad antigua. La edad antigua, obviamente, que es de la época de las civilizaciones clásicas. Pero mira, solo estamos tocando las civilizaciones clásicas de ahora, de Occidente, de las nuestras. Solo quiero, hay otras, claro, las orientales, occidentales y orientales. ¿Tú qué eres, occidental o oriental? Y no me digas que eres oriental o chinito. Ya, ya, entonces somos occidentales. Entonces, si somos occidentales, tenemos que saber nuestra cultura, de dónde nacimos nosotros. ¿Por qué somos latinos, por ejemplo? Ah, porque en Roma hablaban latín, ¿no es cierto? Por eso somos latinos. Y acá tenemos Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Pues, ¿cuándo empieza la Edad Antigua? Ah, al mismo tiempo que aparece la historia. Desde la invención de la escritura, hace 4.000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. 476. Imperio Romano de Occidente, claro, hay dos imperios romanos. Claro, cuando hagamos Roma vamos a ver cómo se dividió en dos Roma, un imperio de Occidente y un imperio de Oriente, ¿no es cierto? Pero en este caso va a caer en Roma de Occidente y va a dar inicio, ¿no es cierto?, a otra edad. ¿Ya? Esta edad antigua va a buscar ideas, conocimientos, religiones. Mira, ¿acaso tienen los mismos dioses los cuatro? Tienen diferentes dioses, ¿no es cierto? Mm, Y tienen diferentes creencias, pero casi todos ellos han dividido los años en 365. Y profesor, ¿cómo sabían eso? Ah, ¿cómo sabían? Por los movimientos del sol y la luna, ¿no es cierto? Por el movimiento de las estrellas, sabían. Y también sabían que el mundo era redondo. Tenían mucho conocimiento. Ahí apareció la filosofía, la ciencia, todo, 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 todo. Pero de repente inicia la Edad Media, ¿no es cierto? La Edad Media, la época del oscurantismo, desde el año 476 hasta de la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no es cierto? Hasta la caída del Imperio Romano de Oriente o la toma de Constantinopla, 1453. Casi 1.000 años, más de 1.000 años. Esta época se llamaba la época oscura, la época donde la religión no te dejaba pensar, no podías pensar libremente, ¿no es cierto? La época de desigualdad social, donde el señor feudal mandaba, donde peleaban contra el Islam, contra los musulmanes, las cruzadas, ¿no es cierto? Estaba un caballero templario, mira cómo peleaban en esa época, ¿no es cierto? Es terrible. Y mira que la religión no te dejaba hacer nada, porque si tú decías, por ejemplo, decías que no, que el hombre ha evolucionado de un procónsul, que la evolución, no, no, blasfemo. Y te castigaban, ¿no es cierto? La Santa Inquisición. También podemos encontrar una muestra de la peste negra, mira, en la que compararlo con la actualidad, ¿te das cuenta? Pero en esta época no estaban preparados, no estaban preparados. Y, profesor, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estaban preparados? Ah, es que no había, pues, el aseo, por eso siempre dicen, las normas de aseo son importantes. Luego tenemos la edad moderna. La edad moderna es donde comienza, florece el humanismo, el renacentismo, la ilustración. Mira, se descubre América, ¿no es cierto?
Y va a ser desde 1400 hasta la Revolución Francesa de 1789. Es la más corta de las edades. Ah, pues ¿y cuál fue la más larga? Ah, obviamente que la edad antigua, ¿no es cierto? Ah, ya, profesor. Ya, entonces veamos que en 1689 va a ocurrir esto, la Revolución Francesa. ¿Ya? Mm, ya, profesor, ya, voy entendiendo. Entonces, esa es edad moderna. Y nos va a llevar a la siguiente edad, llamada la edad contemporánea, tu edad en la actualidad, ¿no es cierto? Y en la actualidad tenemos desde el año 1689 hasta nuestros días. La revolución industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la luna y nuestra actualidad. Claro, acá tenemos mi casa, mira, acá estoy, acá vivo yo. Ya, no, no, chicos. Bien, seguimos. Entonces, esa es edad contemporánea. Debemos conocer cómo está establecido. ¿Y quién hizo esto? Tu amigo Keller. Keller hizo esta división y la tenemos hasta ahora. Muy bien, veamos ahora las fuentes de la historia y su tipo de información. Muy bien, ¿qué es qué es una fuente de la historia? Por su tipo de información sabemos que las fuentes de la historia pueden ser orales. ¿Qué quiere decir que sean orales, profesor? Ah, que onda es orales de boca a boca, de leyendas, cuentos, lo que te contaba tu abuelita, mira, está tu abuelita contándote a ti. Ahí está, mira, ahí estás tú, ahí está la otra. Igualitos, ¿ves? Ni más ni menos. Dice, las fuentes orales pueden ser leyendas, tradiciones, relatos, ¿no es cierto? Todo eso. Es una fuente oral. Después tenemos las fuentes audiovisuales. Acá tenemos las fuentes audiovisuales. Su nombre lo dice, audiovisual. ¿No es cierto? Todo lo que se puede grabar, cartas, ¿no es cierto? Puede ser películas, videos. Después tenemos las fuentes materiales. Las fuentes materiales pueden ser monumentales, ¿no es cierto? O también pueden ser muebles e inmuebles. Muebles se pueden mover, inmuebles que no se mueven, acá tenemos las fuentes, ¿no es cierto? Después tenemos las escritas, fuentes escritas, toda la escritura, ¿no es cierto? Está toda esa historia, es fuentes escritas. Las antroposomáticas, cuando encuentras dientes humanos, huesos, es también una fuente. ¿Te acuerdas también que, profesor, existía otras fuentes primarias? Ah, eso es según su relación temporal con el pasado. Las fuentes primarias son de primera mano, o sea, cuando tú tienes contacto directamente. Y con las fuentes secundarias, cuando alguien te cuenta la historia, ¿no es cierto? Es una fuente secundaria. Muy bien, seguimos. ¿Y la historia de Perú, pues, también se divide? Claro, la época pre-inca, Nazca, Paracas, Chavay, ahí están, mira. La época Inca. La época Inca, ¿no es cierto? Ahí está acá los incas. Época de descubrimiento, cuando se descubre el imperio de los incas, ¿no es cierto? La época de la conquista, la época del virreinato, cuando llegaron los españoles y establecieron aquí todo, ¿no es cierto? La época de la emancipación, cuando podamos a ver cómo el hombre, cómo los peruanos nos emancipamos por los próceres precursores, ¿no es cierto? Esa época de la emancipación. Y después tenemos la época de la república, que es la de la actualidad, ¿no es cierto? Hasta la actualidad tenemos la época de la república. Muy bien, chicos, este es el primera clase virtual, así que no vamos a profundizar mucho. En la siguiente vamos a profundizar más y vamos a dejar más tareas, así que ¡mua! Prepárate para el juego. Espero que te estés cuidando muy bien y no salgas de casa. Yo me quedo en casa. Gracias, chicos, se cuidan, se bañan y se perfuman. Nos vemos la próxima vez.